Lo que le pasa a los trabajadores de la salud en ese hospital es algo que lamentablemente es mucho más cotidiano en varios hospitales del país y en varios de los servicios de salud, y esto no es un punto que nosotros podamos decir es una situación puntual, focalizada. Esta misma situación con imágenes similares las vemos diariamente en el Hospital Van Buren, se viven en el Hospital de San Antonio, afectan al Hospital de Quillota en nuestra región y tienen que ver lamentablemente con un sistema sanitario que no tiene los recursos suficientes. Y en este caso es importante hacer ver que estamos hablando de un hospital nuevo. Por lo tanto, acá el problema no es que las paredes están desgastadas sin pintura o que el techo tiene las cañerías a la vista. El problema acá es un problema que no obedece al edificio, sino que obedece a que, por ejemplo, el 30 de septiembre, cerca de 18.000 trabajadores de la salud dejaron de estar contratados. ¿Cómo es eso? Esos 18.000 trabajadores, porque no sé si ustedes recuerdan que hubo un plan COVID y en ese plan COVID los recursos terminaron el 30 de septiembre y no se les renovaron contratos a personas que ayudaban a que hubieran más camas críticas, más camas intermedias, más camas básicas y los hospitales pudieran funcionar con una mayor dotación. ¿Y esa decisión es por qué, doctor? ¿Esa decisión es por qué? Porque, o sea, más que nadie, el ministro de Salud lo ha dicho en reiteradas oportunidades que, uno, estamos lejos de terminar la pandemia. Entonces, que se acabe el 30 de septiembre con una nueva variante que viene y que ya está en Latinoamérica, me parece que no es el momento para terminar con los contratos de esas 18.000 personas que usted dice. Y dos, todos los ministros, las autoridades relacionadas a la salud han dicho que después de la pandemia viene la pospandemia, que es la cantidad de personas que llevan esperando muchísimo tiempo sin haberse hecho un chequeo o algún tipo de cirugía que fue postergada por culpa del COVID. Exactamente, estamos hablando de 2 millones de chilenos que están esperando una interconsulta de especialidad y que en promedio esperan más de un año, y estamos hablando de más de 350.000 chilenos y chilenas esperando una cirugía. Y lamentablemente yo ahí compartí con la producción una pequeña tabla que muestra cómo es el presupuesto para el 2022 para la atención de salud en el Hospital Frique, en el Hospital de Quillota, y las noticias son malas. La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un presupuesto que para este hospital que estamos viendo hoy día tiene una reducción significativa, lamentablemente, del presupuesto. Estamos hablando en términos prácticos de que a un hospital tan emblemático como el que estás viendo tú, y estoy mirando la cifra para no equivocarme, tiene 11.000 millones de pesos menos para el presupuesto de apertura 2022. Eso es lo que tienes tú, el Hospital Gustavo Frique. Y esto es inaudito, porque el Hospital Gustavo Frique no solo tiene que hacerse cargo de los pacientes complejos de la lista de espera quirúrgica y de especialidad, sino que además tiene que gastar recursos para poder poner en marcha este hospital, porque este además es un hospital nuevo. Claro. Y un hospital nuevo tiene varias situaciones que se presentan que requieren recursos para ser corregidas. Pero mira lo que pasa en Quillota, que es un nuevo hospital que también está entrando en funcionamiento, y mira lo que pasa en el hospital de Quilpué, que es un hospital que se mantiene todavía con la misma infraestructura. Este dato compara el presupuesto de apertura 2021 con el presupuesto de apertura 2022. ¿Qué significa esto, apertura? Es el presupuesto que la autoridad, la ley de presupuesto, dispuso para todo el año para el hospital. Y nosotros sabemos que ya con los 56.000 millones que teníamos para el 2021, la plata se acabó en septiembre, octubre. Nosotros hemos recibido contacto de nuestros asociados pidiéndonos ayuda, de autoridades hospitalarias pidiéndonos ayuda, porque hay contratos que no van a poder renovar el 31 de diciembre, y ahora te lo aterrizo en palabras simples. Ustedes están mostrando un video de gente que espera 16 horas. ¿Por qué esperas 16 horas? En una parte, porque tienes que hospitalizar pacientes y no tienes camas donde ponerlos. Y tienes que esperar que la red, el sistema integrado de redes del ministerio, te asigne una cama en otro hospital. Luego a ese paciente lo tienes que subir a una ambulancia que tiene que estar disponible y tienes que mandarlo a otro hospital. El problema es que mientras ese paciente que tiene indicación de estar hospitalizado no puede entrar a una cama de dotación, ocupa un box de atención donde podríamos estar atendiendo a otro paciente que está esperando en silla. Entonces tú priorizas a los pacientes, se hace un sistema de triage, que significa ver primero a los más graves y más lentamente a los menos complejos, pero eso no quiere decir que una persona esté esperando o que esté preparada para esperar 16 horas por una atención. Pero ese drama es de la puerta, de la mampara que ven ustedes hacia la sala de espera.
pero hay un tremendo drama que nos está comiendo y es de la mampara hacia adentro. Y que no se ve. Son los pacientes que ya ingresaron. O sea, mira, hoy día mis colegas del Van Buren nos hacían ver que el día de ayer habían 16 pacientes hospitalizados en el Van Buren en silla. Y le llaman hospitalización vertical, pero ese es un eufemismo para decir que estamos hospitalizando más personas que no tenemos cama. Y el esfuerzo que hace toda la comunidad de trabajadores para tratar de gestionar camas, con laboratorios clínicos que están absolutamente colapsados porque reciben muestras de exámenes y no pueden procesarlas. Te cuento, me escribieron hoy día muy afectado nuestro equipo de cáncer mamario del Hospital Van Buren porque lamentablemente por esta reducción presupuestaria 2022, el mamógrafo, el único que está en la red pública en Valparaíso, va a tener que trabajar media jornada porque ya no pueden cubrir el horario completo. ¿Y por qué no pueden cubrir el horario completo? Porque los tecnólogos médicos que tanto nos ayudan en hacer las mamografías tienen que cubrir los espacios que este personal que no se puede renovar ya no va a estar entregando. Entonces, es una cadena de eventos que tiene un origen. O sea, el pronóstico que usted nos hace, doctor, para el 2022 es caótico, es un panorama de verdad muy oscuro. O sea, si estamos viendo la situación hoy día del hospital de Viña del Mar, la situación para el próximo año se ve aún peor. Yo quisiera pensar que gracias a situaciones como esta y que ustedes estén comunicando esta situación y que estemos tratando de ir al meollo del asunto, que es un problema estructural de financiamiento, ojalá logremos que la autoridad ministerial, el subsecretario de redes asistenciales, redistribuya recursos y estos hospitales no vean mermado su presupuesto para el 2022. Con el presupuesto que nos asignaron, lo que va a ocurrir el próximo año es que no vamos a poder entregar la atención de calidad a los usuarios de manera oportuna. En palabras simples, más listas de espera, más tiempos de espera, y no solo en la urgencia, que tiene el dramatismo del video que ustedes ven, sino que en lo que no es urgente, pero que es importante. Por ejemplo, una persona que está esperando para operarse por una artrosis de cadera, artrosis de rodilla, que no puede caminar, que no puede hacer sus tareas diarias, que vive con dolor y que está esperando una prótesis y que ya le dijeron que va a tener que seguir esperando porque no hay recursos para intervenir. Doctor, ¿y qué falta en la comunicación? Porque entendemos lo que pasa afuera de la mampara, entendemos lo que pasa al interior con un hospital completamente colapsado, que tal como usted nos señalaba, había 16 personas que estaban hospitalizadas en sillas de ruedas, que no son las condiciones dignas para tener un paciente, pero es la única manera en que pueden atender en estos momentos. Pero no falla la comunicación, porque ahí veíamos en este video que sale este doctor diciendo que la culpa no es de los médicos, que tienen lleno el edificio, que están haciendo todo lo posible, y se nota él con una voz muy frustrada, como diciendo, no tenemos por dónde, pero por otro lado también se entiende a las mujeres que estaban muy enojadas, que llevaban 9 horas con sus familiares con dolores o enfermos, y uno se pone sensible cuando tiene un familiar que no sabe lo que le pasa. Entonces no falta la comunicación ahí de que salga alguien del personal que le diga, ¿saben qué? Estamos colapsados. Una conversación más fluida entre pacientes y el equipo médico para no llegar a estas instancias de grito y de violencia y terminar llamando carabineros. Yo creo que tú tienes mucha razón en lo que planteas. La comunicación es fundamental, pero hay un detalle que no es menor. Y es que alguien por ahí en el video dice, uno de los pacientes dice, ¿y por qué no cierran el hospital? Y el médico insiste que el hospital no puede cerrar. Yo he estado de turno, yo he estado de turno en situaciones complejas e incluso teniendo todos los recursos distribuidos y ya no teniendo más camas, si llega una urgencia en mi área, que es obstetricia, la atendemos. Y muchas veces, y esa es la parte compleja, no es que no haya un cirujano. Cuando tú entras a pabellón con un paciente complejo y estás 4 o 5 horas operando, los pacientes que están esperando que ese cirujano termine la intervención para bajar a verlo. Entonces, no es que alguien salga y les diga, ¿saben qué? Hoy día no llegó a trabajar esta persona, o hoy día no es ese el problema. El problema es que se van acumulando tantos pacientes porque no hay quirófanos, porque no hay camas para hospitalizarlo, que luego el cirujano entra, empieza una operación y no alcanza a terminar una cuando está empezando otra, porque hay una lista ahora de espera dentro de la urgencia. Es heavy, pero esto te quiero transmitir que está ocurriendo no solo en el mundo público. A mí me tocó intervenir una paciente en una clínica en un contexto de urgencia y tuve que esperar hasta la 1:30 de la mañana para tener un pabellón, porque hay muchas personas que frente a ese tiempo de espera piensan
que si se van a una clínica van a poder tener la atención más expedita, y lamentablemente eso tampoco es así porque estamos sobrepasados. Ayer me contaba un colega que hay áreas de clínicas privadas en Santiago que no están funcionando porque no hay personal, porque en este momento hay muchas personas que se desgastaron por la pandemia, que están con licencia médica, que dejaron de trabajar, que están agotadas físicamente, pero sobre todo emocional y afectivamente. Estoy seguro, no me gusta hablar por otros, pero cuando uno escucha el tono y la comunicación no verbal de ese colega, estoy seguro que lo estaba pasando pésimo. Sí. Y que él, cuando estudió medicina y cuando decidió trabajar ahí, lo hizo para ayudar a los demás, y se da cuenta en ese momento que pese a todo su esfuerzo no está pudiendo ayudar. Yo creo que eso no es criticable, doctor. Yo creo que eso no es criticable. Yo creo que él está absolutamente sobrepasado y tiene un grado de frustración y de impotencia frente a no poder ayudar a la gente que está al otro lado de la mampara. Eso yo lo entiendo. Si mi punto es la comunicación sin más fluida, se le dice que el cirujano está operando y que va a tener para 3 horas más, se transparenta una realidad. Eso es básicamente transparentar una realidad. Doctor, quiero volver con usted de inmediato, sí. Pero Pablo Yutrich nos está llamando. Claro. No. Vamos con usted y después vamos con Pablo Yutrich, okay. Perdóneme. No, solo te iba a contar que hace 1 o 2 años atrás me acuerdo que un colega en una situación muy similar usó el altavoz para decir que el hospital estaba colapsado, que no podían seguir atendiendo y que le pedía a todas las personas que no fueran urgentes que por favor se fueran, porque no había manera de atenderlo en el corto ni mediano plazo. Y a ese colega fue muy criticado, la autoridad del hospital lo sancionó. Entonces, yo desconozco cómo es la cultura interna, pero nosotros, como te decía, esto es como un incendio forestal y los bomberos están sin mangueras, tienen los carros, están estropeados, y si hay un incendio van igual. Y van hasta el final. Nosotros fuimos entrenados, yo hice mi práctica como estudiante de 3º, 4º año en el Hospital Frique, antiguo. Me tocó ver esa carencia, ya en el año 98, 99, me tocó ver gente hospitalizada en una silla, y este problema no ha cambiado. Nosotros también estamos un poco acostumbrados y malamente acostumbrados a esta carencia permanente de recursos. Entonces, de pronto, siempre creemos que podemos hacer un poquito más y tratamos de hacerlo, y al final, de pronto, lo que hay que hacer también, uno escuchando y entendiendo el dolor de los pacientes, es, como dices tú, tal vez poner un cartel gigante que diga: su tiempo de espera son en este momento 16 horas, no podemos hacer mucho más, pero vaya que es difícil para un familiar ver a su ser querido con dolor y decir: ¿sabéis qué? Nos vamos de acá porque no nos van a atender. Es que, ¿a dónde recurre esa persona? Yo ahí, doctor, le encuentro toda la razón, pero siento que parte del enojo del video que veíamos ayer y de lo mismo que pasó hoy día, porque tengo entendido, según el relato de nuestro periodista Pablo Yutrich, que también pasó otra situación bastante compleja con otro paciente que llevaba muchas horas esperando y que no era atendido. Siento que ambos están atados de mano, tanto paciente como el equipo médico. Entonces, finalmente se están enfrentando cuando no tienen que enfrentarse, porque no son culpa ni de uno ni de otro. Entonces, a eso voy con la transparencia en el diálogo y en la comunicación. Decirle, tenemos 16 personas que están internadas en silla de ruedas, la situación es crítica, pero esto es la realidad, lamentablemente, de nuestra salud pública, que en vez de mejorar, se ha empeorado muchísimo más. Esto pasó esta semana en Iquique. Quiero compartir con usted el siguiente video, doctor, y que me dé su opinión. Entonces, ¿no? ¿Ah? Yo tengo el primer grupo en Absolutamente colapsado esta situación, nos escriben muchas personas desde Iquique, a quienes le agradecemos que estén tan pendientes de nuestro programa, por supuesto, que nos dicen que esta es la situación del hospital de Iquique, y que a muchos que van, que son muchas personas adultas mayores, les dicen: no, todo por internet, pero las personas adultas mayores no se manejan y no tienen por qué manejarse con internet. Entonces ellos van presencialmente porque buscan una respuesta y buscan una ayuda inmediata. No que los manden a hacer un trámite por internet. Muchos de ellos no tienen internet, no se manejan. Entonces es una situación bastante compleja, doctor. Yo creo que la complejidad está en que esto es un lado que, como te decía antes, y tú lo resumiste muy bien, trabajadores de la salud y pacientes estamos en el mismo barco. Sí. Pero es difícil pedirle paciencia a alguien que su vaso de paciencia se agotó. Una persona que ya esperó meses, esperó horas, esperó días, dependiendo en la situación en la que tú estás, y esa persona
siente que el único lugar donde le pueden resolver su problema es este. Y lo que el país le está entregando en este momento es una atención que no es digna, que no es oportuna y muchas veces no llega con la calidad que corresponde, debido no a que tengamos malos profesionales ni malos trabajadores. Los trabajadores de la salud son excelentes en nuestro país, hacen maravillas con lo que tenemos, pero el financiamiento es insuficiente. Ahora, siempre vamos a escuchar a un ingeniero, un economista decir, no, es que lo que falta es gestión. Estoy de acuerdo, siempre se pueden gestionar los recursos, pero cuando tú tienes esa cantidad de personas en una urgencia y tienes que atenderlo, ¿de qué gestión estamos hablando? Cuando las personas optan por ir a la urgencia porque su CEFAM, su SAPU no encuentran la solución a su problema, o porque llevan tantos meses esperando que su enfermedad se complicó, porque ya no tuvo los controles a tiempo y esa persona que tenía hipertensión y que su presión debiera estar normalizada, hoy día está en una crisis hipertensiva que le provoca un accidente vascular cerebral o le provoca un infarto cerebral, y esa persona llega a la urgencia y de pronto necesita 12, 14 horas de atención, camas críticas por varios días, meses de rehabilitación, y todo se hubiera resuelto si hubiera tenido la atención oportuna. Pero cuando tú tienes los CEFAM que reciben un financiamiento insuficiente, cuando el aporte para cada persona está bajo los 10.000 pesos y el ex ministro Santelice, antes de ser ministro, había dicho que con 13.300 pesos en un estudio dirigido por él era el mínimo aporte que los CEFAM tenían que recibir por persona para dar una atención primaria de calidad. Cuando tu atención primaria no recibe el financiamiento y el 30 de septiembre también les cortan el financiamiento a ellos y dejan de hacer trazabilidad y dejan de hacer testeo y tienen que vacunar más gente con el mismo recurso humano, finalmente tú tienes un problema que es un conjunto de eslabones de una cadena que terminan en el video que estamos viendo. Exacto. Pero que la solución no pasa necesariamente por tener un colega más o 2 colegas más o 2 enfermeras o 10 paramédicos más. Eso es una parte de la solución, pero la solución parte por financiar dignamente las atenciones de salud de tal manera que las personas que no tienen los medios para pagar otra atención en nuestro modelo actual puedan atenderse oportunamente. Eso significa cuando se requiere, y que esa falta de oportunidad no se transforme en una complicación de su enfermedad. Y vaya que hemos visto historias de enfermedades que por no tratarse a tiempo se transforman en graves consecuencias para la familia y la paciente. Doctor, es que a mí lo que no... Yo estoy triste. Yo lo sé por esto, porque, yo lo sé, y creo que está súper complicado, pero es que escúchame un segundo, yo lo sé y lo veo súper complicado, y sé que todo el equipo médico hace un esfuerzo sobrehumano, pero mi pregunta va más allá. ¿Cómo no se previó que esto iba a suceder? Con la cantidad de cirugías que fueron suspendidas, con la cantidad de personas que no fueron a sus controles debido al miedo a contagiarse de COVID, con las cifras de COVID que tenemos hoy día si estamos lejos de terminar la pandemia.